Hola, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre pedagogía cristiana. Recordemos que estamos viendo las 7 leyes de la enseñanza cristiana y hoy vamos a ver la ley número 2, la ley del alumno. Nos estamos basando en el libro Principios de la enseñanza cristiana de W. B. Gritter. La ley del alumno está fundamentada en el interés y dice así: el alumno tiene que atender con interés a lo que ha de aprender. Tratemos de memorizarla. El alumno tiene que atender con interés a lo que ha de aprender. Y la palabra clave, como podemos deducirlo, es interés. Vamos a ver factores que afectan el interés del alumno. Debemos saber que para que el alumno esté interesado en lo que se enseña, es menester captar su atención. Y hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la relación entre atención e interés? Pues es directamente proporcional. Entre mayor interés hay, mayor atención hay por parte del estudiante. Entonces, ahora sí veamos esos factores que afectan el interés del alumno. Primero, el entusiasmo del maestro. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando hay entusiasmo sin conocimiento? Pues bueno, la clase puede ser muy divertida, pero podemos estar enseñando falsos conceptos o un conocimiento muy superficial a nuestros estudiantes. Y esto es muy grave, porque estamos enseñando nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y los niños generalmente graban rápidamente. Después, desaprender es más difícil que aprender. Por eso, es que este entusiasmo del maestro es un resultado de la primera ley de la enseñanza. Entre mejor conoce y entiende la lección, más entusiasta puede ser. Es importante que el maestro no solo prepare el contenido, sino la presentación de la lección, todos los recursos o metodologías que vaya a usar para que esta clase sea entusiasta. Es importante que la prepare con antelación, no lo deje a la improvisación. Así su clase será ordenada. Y esto dará también ese entusiasmo a los estudiantes de saber que el maestro hace todo con conocimiento, con intención. Si se expone de forma dinámica, su entusiasmo será contagioso. ¿Y qué más alegre para un maestro o qué más puede despertar ese entusiasmo del maestro que aplicar una de las verdades bíblicas a su propia vida, estar siendo transformado por ese Dios vivo? Esto llena mucho de entusiasmo al maestro y ese entusiasmo lo puede contagiar a sus estudiantes. Si tenemos pasión por lo que enseñamos, lo comunicaremos. ¿Y cómo no tener pasión por nuestro Señor si Él nos lo ha dado todo? Y cada día nos muestra cosas nuevas de su carácter, la formación de nuestra propia vida. Entonces, eso nos da mucha pasión. El problema es que si estamos muy lejos del estudio de su palabra, si preparamos muy superficialmente nuestro tema y no lo vivenciamos, no lo apropiamos, pues va a ser difícil que sintamos pasión por eso que estamos enseñando. Una clase dinámica puede superar las distracciones y estorbos. Por eso, como decíamos anteriormente, es bueno preparar también otras actividades dentro de nuestra enseñanza, no solo una clase magistral, porque pues los niños se van a aburrir fácilmente. Factores que afectan el interés del alumno.
Las experiencias del alumno. El maestro debe compenetrarse en la vida de sus estudiantes, porque la lección tendrá sentido para ellos en la medida que el maestro sea capaz de relacionar las experiencias y aprendizajes que está teniendo en su casa, estudio, etc. Todo proceso pedagógico debe empezar desde lo conocido para así crear conexiones neuronales. Por ejemplo, vemos esta foto de un niño muy interesado sobre el estudio de los dinosaurios y tal vez en su casa le estén fomentando este conocimiento de estos animales. Entonces podríamos tomar este gusto, estas experiencias de aprendizaje y enseñarle acerca de la creación del Señor, en qué día creó los terrestres, en qué día creó los seres acuáticos y los que vuelan. No solo quedarnos con algunos animalitos que ya conocemos como terrestres o acuáticos, vincular nombres de dinosaurios terrestres, acuáticos y los que vuelan dentro de la enseñanza de la creación sería para él algo que podría crear conexiones neuronales y con lo cual podría aprender más fácilmente acerca de los días de la creación. Es un ejemplo. Vamos a ver un video para entender un poco cómo aprendemos y así pues entender por qué el conocimiento nuevo debe estar fundamentado en un conocimiento previo para realizar esas conexiones neuronales y afianzar eso que estamos aprendiendo. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Se mueven a toda máquina. Una neurona extiende sus espinas para unirse con otra. En ese momento, aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, abre una nueva ruta para los impulsos eléctricos. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. Y como vemos aquí, se considera que las espinas dendríticas forman la base en la que sustenta el almacenamiento de la memoria. Entonces, al establecer un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta esas enseñanzas previas o esos intereses previos o experiencias previas que ha tenido el estudiante, pues va a reforzar mucho más esas conexiones neuronales, haciendo que el conocimiento sea más duradero o permanente. Factores que afectan el interés del alumno. El tercer factor es el poder de atención del alumno. Y lo que más afecta al poder de atención es la edad del alumno. Pueden haber otras cosas, pero en su mayoría lo que más afecta a esa atención es esa edad que tenga el estudiante. Entre más pequeños, más corto es el tiempo de atención. Es importante entonces que el maestro sea sensible a la reacción de sus estudiantes. Cuando se ponen intranquilos y pierden atención, hay que cambiar de actividad. Es importante variar las actividades.
Niños muy pequeños no resisten una clase solo magistral. Entonces, evaluemos la edad de nuestros estudiantes, incluso los adolescentes también eh, no aguantan toda una clase magistral y hay que actuar mucho por sus intereses. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Tienes ideas de algunas actividades que puedes hacer en tu clase con niños preescolares? Podría ser dibujar para afianzar algún concepto, podría ser actuar o llevar plastilina para que moldee alguno de los personajes. Bueno, hay varias ideas. ¿Cuáles tienes tú? Factores que afectan el interés del alumno. El cuarto es la estimulación de los sentidos. Los alumnos aprenden por medio de los 5 sentidos: su olfato, gusto, vista, audición y tacto. Pero generalmente siempre usamos el de la audición. Pero algunos educadores dicen que cuando oímos recordamos tan solo del 10 al 15%. Pero cuando además hay una ayuda visual recordamos un 40% que nos enseña. Cuando oímos, vemos y reforzamos con otra actividad, aprendemos de un 80 a 90%. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo podrías estimular todos los sentidos en niños de 8 a 10 años al enseñar Génesis 27? Si buscas Génesis 27 es cuando Isaac da la primogenitura a Jacob. Entonces, ¿cómo podrías estimular los 5 sentidos? Tal vez eh, mostrando qué significa ser alguien ciego, cubrir los ojos de alguien. Al tacto, tratar de identificar texturas, como lo hizo Isaac. También tratar de identificar olores, como identificó Isaac el olor de las ropas de Esaú. Em, Probar sabores, el guiso que hizo em, Esaú para su padre. Bueno, supuestamente Esaú fue Jacob para su padre Isaac. Hay varias formas de tener actividades con los niños que no son solo hablándoles, leyéndoles la historia. También podemos tener unas imágenes, algo visual acerca de la historia de Isaac, Esaú y Jacob. Les recomiendo una página que se llama Free Bible, donde la mayoría de las historias bíblicas están en imágenes para niños. Otro factor que afecta el interés del alumno es apelar a las diversas facultades del alumno. Esto afecta de una forma positiva ese interés. El maestro debe apelar a diversas facultades de sus estudiantes como el intelecto, las emociones y la voluntad. Se les debe animar para que piensen y pregunten, también a que actúen según sus convicciones. Entonces allí, ¿cómo poner en práctica eso que han aprendido? ¿Cómo vas a poner en práctica el honrar a tus padres ahora que ya sabes que debes hacerlo? Es un ejemplo. Jesús siempre estuvo atento a la respuesta de sus oyentes y les motivó a la fe y a la acción. Pensemos, ¿cómo incitó a pensar Jesús a Nicodemo? Esto está en Juan 3, pero sobre todo veamos el versículo 4 y 5. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le había dicho que era necesario nacer de nuevo. Y esto despertó el interés de Nicodemo. Y él empezó a relacionar ese conocimiento que tenía sobre el nacimiento. Él lo pensó un nacimiento físico, como de un bebé dentro de su mamá. Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Pero entonces él captó la atención
de Nicodemo a través de esto y lo hizo empezar a pensar y a preguntar. Jesús es nuestro ejemplo. Otro factor que afecta al interés del alumno y lo afecta de una forma negativa o también podría ser positiva si mantenemos un buen ambiente, un ambiente adecuado. Pero también hay una parte negativa en este aspecto, porque hay factores en la sala que pueden afectar ese interés, esa atención, como el clima, si el salón está muy encerrado, hay mucho calor o está haciendo mucho frío, de pronto hay goteras, hay hacinamiento, muchos estudiantes en el mismo salón o la inmobiliaria no adecuada para niños. Hay que entender que hay unos pupitres o asientos muy duros o muy altos y ellos se cansan. También ruidos externos de otros salones, si hay una ventana, niños pasando o personas pasando que dispersan su atención. También cuando los niños ingresan celulares o juguetes. Por eso es mejor restringir el uso de estos aparatos en medio de la clase y pues los juguetes dejarlos a un lado o retenerlos mientras se acaba la clase. Tal vez no se puedan eliminar todas las distracciones. Debemos procurar eliminar las que más se puedan. Puedes pensar en otros factores que pueden afectar. A mí se me ocurre también que si el niño tiene hambre, tiene una condición económica muy baja y ha venido sin desayunar, o los papás lo trajeron de afán y no ha desayunado o comido, esto puede afectar el interés del estudiante. También si está enfermo, tiene alguna enfermedad o tiene problemas en su casa. Vamos a ver algunas reglas y violaciones a esta ley. Reglas para maestros. No debe comenzar las actividades de una clase hasta que haya obtenido la atención de los alumnos. Estudie los rostros de los alumnos. Si no hay atención, no aprenden mucho. Haga una pausa cuando pierda la atención y espere hasta obtenerla nuevamente. No gaste completamente la atención de los alumnos. Deténgase tan pronto como den señal de fatiga. Cambie de actividad o déle un descanso. Ahora está muy de moda lo que se llaman las pausas activas. Adapte la duración de la actividad de la clase a la edad de los alumnos. Recuerde que mientras más pequeños, más corta cada actividad. Presente aquellos aspectos de la lección que corresponden a la edad y experiencia de los alumnos. Use varias ayudas visuales, actividades que sean apropiadas para los alumnos. Si ellos no están vinculando el conocimiento recibido con el previo, perderán su atención. Algunas reglas y violaciones a esta ley. Ahora vamos a ver las violaciones. Primero, se comienza la lección antes de haber ganado la atención de los alumnos o se continúa antes de haber agotado su atención. Entonces, si esto sucede, pues tal vez estarán presentes físicamente, pero no mentalmente, y no aprenderán mucho. También otra violación es que se hace muy poco o ningún esfuerzo por descubrir los gustos o experiencias de los alumnos. Entonces, es menester del maestro conocer a sus estudiantes. Por causa de estas violaciones a esta ley de enseñanza, nuestras clases serán poco atractivas. El maestro debe poseer el arte de obtener y retener la atención y de incitar el genuino interés. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase y es el alumno. Veamos un preámbulo. Debemos tener claro que cuando el maestro presenta una lección, no solo enseña la lección, sino ante todo le enseña al alumno. Sin el alumno no hay maestro ni lección. Al enseñar debemos suplir las necesidades del alumno por medio de las lecciones basadas en la Biblia. O sea que estos estudiantes son la razón por la cual hay una clase.
Entonces son un eje central. Pero ¿quién es el estudiante? En realidad ellos son seres necesitados de Dios y su gracia, al igual que nosotros, y también necesitan de la esperanza de un Salvador. Todos en una misma lucha contra el pecado, como vemos en la imagen. Pero cada alumno en sí es diferente a cualquier otra persona. No es bueno compararlos. Cada uno lleva un proceso diferente. Tienen diferentes talentos, tienen cosmovisiones diferentes, diferentes carencias, formas de aprender y sus batallas varían. Mientras uno está luchando con el pecado de la mentira, el otro tal vez esté luchando con el pecado de la hipocresía y otro con la desobediencia. Nuestras luchas son diversas, al igual que nosotros. Entonces, es nuestro menester, como veíamos antes, tratar de conocer esas necesidades espirituales de nuestros estudiantes. El maestro debe tomar en cuenta a los alumnos como individuo y no como un grupo o clase, o sea, no debe verlos solamente como los estudiantes de 5 a 10 años de la escuela dominical, no, ahí hay individuos, cada uno con sus particularidades. El maestro no debe mostrar favoritismos por clases sociales o por impresiones. Entonces, muestra favoritismo por los que vienen más arregladitos, mejor vestidos, tal vez algunos lleguen oliendo mal, no sabemos cómo sean las realidades. Entonces se muestra favoritismo por los que están bien puestecitos, o hay veces se muestra más favoritismo por el que se porta mejor, pero no sabemos en su corazón qué lucha haya, ¿no? No podemos pensar que ese niño ya está terminado. Puede haber un gran orgullo en el corazón del niño que es más juicioso, mientras que el pecado del otro niño que no es tan juicioso es más evidente. Entonces no podemos mostrar favoritismo. Debemos amar a todos por igual y enseñar para ayudarlos con sus falencias. Vamos a ver entonces lo que dice Lucas 16:15. Entonces aquí hay un contexto, vemos que los fariseos eran personas supuestamente intachables, pero Jesús conocía sus corazones. Y voy a empezar desde el 14, dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios es el que conoce los corazones. Nosotros no podemos dejarnos guiar más bien por impresiones. También leamos 2 Corintios 5:12. Voy a iniciar desde el 11. Dice así, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, deshagámonos de esos esquemas que nos llevan a ver solo las apariencias y vayamos al corazón de nuestros estudiantes. Esto cuesta un poquito de tiempo y de esfuerzo, pero como decíamos anteriormente, es nuestro menester. Vamos a ver qué factores determinan la personalidad de los estudiantes y nuestra personalidad, la personalidad de la gente. La herencia son todos esos o esas características que recibimos por genética de nuestros padres y pues que están marcadas naturalmente en nosotros, esos dones, por ejemplo,
de, de la música, dones para dibujar, cosas que se nos dan fácilmente. Es también algunos matices de personalidad. Yo he visto en mis hijos matices de mi personalidad y de la personalidad de mi esposo, que son marcados por la genética, pero también el ambiente influye. Entonces, hay culturas, por ejemplo, que son mm, más extrovertidas, otras más introvertidas, también depende pues de la crianza en el hogar, de incluso la influencia del colegio, las creencias. Todo esto también marca nuestra personalidad y también la fuerza de voluntad, porque pues hay veces con una genética que es mala, por ejemplo, algún adicto eh, marca en la genética como esa tendencia a la adicción a sus hijos y después también ve en su ambiente que hay mucho pecado y adicción también, pues no va a determinar necesariamente que esa persona va a terminar siendo adicta. Hay una cosa que se llama la fuerza de voluntad y hay personas que han estado en unos ambientes muy malos con genéticas muy adversas y terminan saliendo adelante y siendo diferentes. Entonces, estos factores determinan la personalidad. Pero aquí lo más importante de resaltar es que hay posibilidad de cambiar. Los factores de personalidad afectan las actitudes del estudiante. Y hay personas que dicen, así soy y nunca cambiaré. Esa es mi personalidad. No puedo cambiar. Pero nadie debe usar su herencia o ambiente como excusa para no cambiar. Como maestros tampoco podemos desanimarnos por estos factores. Dios puede cambiar al que quiera, usar al que Él quiera. Al fin es quien los creó. Él es dueño de esta creación. Él puede hacer milagros, incluso actuar eh, por encima de las leyes naturales. Él es soberano, es poderoso. Entonces, lo más importante es tener confianza en el Señor y no dejarnos apabullar porque hayan factores que no son muy favorables en algunos de nuestros estudiantes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya quedado claro y pues nos vemos en una siguiente oportunidad.